El siguiente punto dentro de nuestro tema 3.2 habla acerca de riesgos y medidas de seguridad. Allí debemos nosotros primeramente definir qué es un riesgo. Aquí tenemos una definición bastante sencilla. Es la probabilidad de que se pueda producir un incidente, es decir, una falla, un problema relacionado con la ciberseguridad, teniendo como principal factor la existencia simultánea tanto de una vulnerabilidad como de una amenaza. Esto implica que el riesgo es una cima estimada, generalmente de tipo porcentual, que nos va a indicar qué tan posible es que una amenaza pueda, mediante el aprovechamiento de una vulnerabilidad existente, generar algún impacto negativo en el sistema. Vean que nosotros podemos pensar el riesgo en términos de probabilidad e impacto, donde tiene varios niveles, varias connotaciones, que van desde un riesgo muy bajo hasta uno muy alto, dependiendo, repito, de las características que vayamos tomando aquí. Lo podemos también medir en forma porcentual, en forma decimal, dependiendo precisamente de cada uno de los problemas que estemos analizando. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que la probabilidad la consideramos como baja cuando es de 0.3 hacia abajo, es decir, menor o igual que 0.3. Decimos que es alta cuando es mayor o igual que 0.6 y decimos que es media cuando se encuentra entre estos dos valores. En este caso estamos llevándolo a una forma decimal. Y como ustedes saben, cuando trabajamos de esta manera, la suma total de todas las probabilidades debería ser igual a 1. ¿Qué más tengo aquí? Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, para la parte del impacto, tenemos una clasificación también, tanto cualitativa como cuantitativa, con su correspondiente descripción. Vean que decimos que el impacto es bajo cuando el daño derivado no tiene consecuencias relevantes para la organización. Por ejemplo, se detuvieron las operaciones por un breve periodo de tiempo. Eso puede ser un riesgo de tipo bajo. Decimos que el impacto es medio cuando el daño derivado de que se materialice esa amenaza tiene consecuencias importantes para la organización, pérdidas de trabajo prolongadas, pérdidas de dinero y cualquier otra de ese estilo. Decimos entonces que el impacto es alto cuando tiene consecuencias sumamente graves para la organización, por ejemplo, el cierre total, problemas legales y económicos importantes e inclusive casos extremos, la pérdida de vidas humanas. Vean que normalmente ese es el peor nivel de riesgo que se establece, es donde hay pérdidas de vidas humanas. Cuando vamos a determinar el riesgo, hay diversos modelos que se utilizan para tal fin, pero a final de cuentas, digamos que todos llegan más o menos a las mismas conclusiones. De allí que vamos a presentar en este punto solamente dos modelos básicos. Tenemos el primer lugar, el de la ISO,
que nos dice que el riesgo es igual a probabilidad por impacto. Y tenemos el de la ICSA, que nos dice que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por impacto. Fíjense que en este caso lo que se hace es descomponer esta probabilidad en los dos factores que la integran, es decir, la amenaza y la vulnerabilidad. Aquí tenemos un ejemplo sencillo para verificar acerca de los riesgos. Supongamos que para una empresa X se establece la siguiente estructura de seguridad. Tenemos por una parte que recordar que la fórmula nos dice que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por impacto. En este caso se determinó que tanto la amenaza como la vulnerabilidad se le dio un valor de 3. Pero el impacto va a depender de los criterios de la empresa respecto a los 3 elementos fundamentales de la seguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Como pueden ver, son 3 términos que hemos repetido muchas veces desde que comenzamos este tema y que vamos a seguir repitiendo mientras que hablemos de seguridad, porque son elementos fundamentales. Vean que en este caso estos representan el impacto y cada empresa puede tener diferentes criterios a estos respectos. Por ejemplo, en el caso de esta empresa, decimos que el mayor impacto estaría en la confidencialidad. Esto significa que ellos prefieren que los datos se dañen antes de que sean accedidos por intrusos. Y ellos prefieren no poder acceder temporalmente a los datos antes de que se dañen. Quiere decir que para ellos lo más importante es que esos datos que están almacenados se mantengan de manera reservada solamente para sus usuarios establecidos. Aquí hacemos nuestro cálculo. Aquí está la número 2 es 18 la solución, no 36. Copié y pegué y se me olvidó cambiar el resultado final. Pero aquí tenemos el riesgo por confiabilidad, que valía 4 la confiabilidad, el riesgo por integridad y el riesgo por disponibilidad. El lápiz no funciona ahorita. De allí que si el riesgo, por ejemplo, de un proceso lo conocemos, se ha establecido en 60, por decir algo, y conocemos los valores de vulnerabilidad y amenaza, podríamos determinar su impacto. En este caso estaríamos hablando sobre la funcionabilidad. Vamos a ver cuánto valdría ese impacto. ¿Quién me lo dice? Conocemos el riesgo. 20, profe. ¿Ah? 20 podría ser. No. Recuerden la fórmula. La fórmula dice riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por impacto. Nosotros conocemos el valor del riesgo que es 60. Conocemos el de la amenaza, creo que es 4, y el de la vulnerabilidad es 5. Solamente nos falta determinar el valor del impacto. ¿Cuál sería entonces ese valor? 3, profesor. ¿Ah? 3. 3, muy bien. Solamente sería despejarlo de esa ecuación. Esto quiere decir que si conocemos los demás elementos, podemos determinar el faltante. Por otro lado, cuando nosotros estamos trabajando a nivel de redes, existen 3 riesgos fundamentales a tomar en cuenta, los cuales son
la intrusión, el rechazo de servicios y el robo de información. Estos tres riesgos tienen relación con un factor en común, que sería el acceso no autorizado al sistema. Cuando nosotros hablamos de intrusión, generalmente es lo que conocemos como suplantación de la identidad. Es decir, estamos hablando de aquellas situaciones donde el intruso, el atacante, entra ilegalmente al sistema sin ser detectado, pudiendo entonces utilizarlo e incluso modificarlos como si fuera un usuario legítimo. El caso más común de esto sería las manipulaciones de cuentas de Facebook y YouTube. El segundo caso sería el rechazo de servicios, al cual también podemos denominar como saturación. En este caso, normalmente ese ataque es detectado debido a las fallas que vemos en el sistema. Y aunque no modifica el sistema en sí como lo hace la intrusión, aquí hay que quitar este no, disculpen. Por favor, borren este no, aquí sí modifica en la intrusión. Lo que pasa es que, repito, el lápiz no está ahorita disponible, si no lo corrigiera yo mismo. Bueno, y aunque en este caso no modifica los contenidos, sigue siendo una forma de uso indebido que impide al usuario autorizado poder disfrutar de esos beneficios que él debería tener. En tercer lugar, tenemos el robo de información. Este tipo de riesgo generalmente lo relacionamos con lo que es la piratería informática. Vean que normalmente este riesgo no es detectado, no nos damos cuenta, más de las personas que producen las películas, los programas, los juegos, etcétera, ellos no se dan cuenta realmente de que fueron atacados, de que su contenido fue robado, hasta que ya no lo ven en el mercado. Entonces no es detectado, no se modifican los contenidos, simplemente se copian y estaríamos afectando principalmente lo que es la propiedad intelectual. Ahora bien, nosotros estábamos hablando o hemos hablado repetidamente de tres elementos básicos de la seguridad. ¿Cuáles eran? Los hemos repetido un montón de veces. ¿Cuáles son los tres elementos básicos de la seguridad de la información? La integridad, Ujú. confidencialidad y disponibilidad. Muy bien. Entonces, ¿quién me podría decir con cuál de esos tres elementos de la seguridad de la información estaría más vinculada la intrusión? Confidencialidad, profesor. Integridad, profesor. Integridad. Con integridad, porque recuerden que en ese caso estamos hablando de que de las tres es la única que modifica los contenidos. Ahora bien, cuando hablamos de rechazo de servicios, ¿con cuál de las tres podría estar vinculada? Disponibilidad podría ser, profesor. Rechazo de servicios, ¿no? Sí, con disponibilidad, como dice el compañero. Vean que todas están vinculadas con las tres realmente, pero afectan en mayor o menor grado una que la otra. Rechazo de servicios generalmente lo vinculamos con disponibilidad porque no se permite al usuario la posibilidad de acceder a sus contenidos. Y finalmente, el robo de información lo
terminamos relacionando con confidencialidad. Es decir, el atacante accede a contenidos privados del usuario para beneficio propio. Entonces allí tenemos nuevamente esos tres elementos de la seguridad. Este cuadrito es importante que estén pendientes. Solamente les agradezco. En la que dice intrusión, quítenle el no donde dice modifica, porque aquí sí modifica. Entonces quítenle ese no en la parte del medio. Dice no modifica y es sí. O simplemente modifica, pues. Profesor, Ujú. el robo de la información no necesariamente es para uso personal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Anonymous, cuando ha vulnerado información y la ha hecho pública, no ha tenido ningún beneficio propio. No, no, pero digamos que no es para beneficio de la misma persona que es dueña de la información. Realmente lo que quise decir allí. Lo hicieron en ese caso, a lo mejor para perjudicar a ciertas acciones, así sean legales o ilegales, pero va en contra de ese dueño de la información porque él no quería que ese contenido salieran al público. Continuamos entonces. De allí debemos nosotros pensar que el análisis de riesgo debe incluir al menos tres elementos fundamentales. Debemos conocer qué es lo que necesitamos proteger. Necesitamos proteger muchas veces los datos, es lo más común. Necesitamos proteger las personas y los dispositivos. Cuando hablamos de las personas sería esa confidencialidad, esa privacidad que todo usuario desea tener. Ahora, ¿de quién vamos a protegerlo? Debemos recordar que no es solamente protegerlo de entes externos, sino que también debemos ser cuidadosos con los ataques internos, bien sea de tipo malintencionado o por mal uso. Ahora, ¿cómo hacemos para proteger esos elementos? Allí entrarían en juego las diversas políticas y medidas de seguridad que se puedan establecer para tal fin. Entonces, fíjense que cuando hablamos de una medida de seguridad, estamos haciendo referencia a un mecanismo ese que está diseñado para detectar o prevenir o recuperarse de ataques de seguridad. Los mecanismos de seguridad pueden ser de diferentes tipos, pero básicamente los podemos clasificar en dos categorías. En primer lugar, estarían aquellos que permiten establecer los controles requeridos. Aquí definimos qué es lo que vamos a proteger, cómo vamos a protegerlo. Y tenemos aquellos mecanismos de seguridad orientados a supervisar la ejecución de los controles indicados en el apartado anterior. Allí se establece habitualmente quién se va a encargar de determinadas tareas de seguridad y cuándo deben ser aplicadas. Vean que estos mecanismos de seguridad tienen una serie de funciones importantes. Básicamente podríamos hablar de estas tres. En primer lugar estaría la prevención, que sería evitar la intrusión antes de que se produzca. Luego tendríamos la detección, que indica identificar intrusiones que ya se han producido en el sistema a fin de activar los correctivos pertinentes. Y tenemos la de continencia o recuperación, que son aquellas que buscan denegar el acceso al intruso una vez que ya ha sido detectado y reparar los daños causados por el ataque para devolver el sistema
a su estado óptimo de funcionamiento. Fíjense que estos tres elementos unidos van a conformar lo que denominamos la administración de la seguridad, la cual va a permitir el planificar y gestionar las políticas de seguridad relacionadas con nuestro sistema. Por otra parte, los mecanismos de seguridad los podemos clasificar en dos categorías. Tendríamos en primer lugar los de tipo generalizado, que son aquellos que se relacionan directamente con los niveles de seguridad requeridos y que permiten determinar el grado de seguridad del sistema. Estos son de alcance global, abarcan a toda la organización, a toda la empresa como una unidad, mientras que los especializados van a definir la implementación de servicios concretos, tales como aquellos orientados a mejorar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autentificación, el control de acceso o etcétera, los cuales van a estar enfocados en aspectos particulares de la seguridad del sistema. Es decir, vean que los generalizados son de nivel global, es decir, es la situación, vamos a decirlo así, la situación completa de la empresa. Los especializados son de nivel particular, se refieren a algún aspecto específico de esa empresa. Aquí los generalizados están más relacionados con las amenazas, es decir, con los ataques de tipo externo, mientras que los de tipo especializado normalmente los vinculamos más con vulnerabilidades, con ataques, problemas de tipo interno. Los mecanismos de seguridad pueden realizar diferentes tipos de acciones, destacándose principalmente las 4 que tenemos en pantalla. En primer lugar, tendríamos las disuasivas, que son aquellas que van a reconocer la probabilidad de un ataque, a reducir, perdón, la probabilidad de un ataque deliberado, desanimando al intruso antes de que siquiera intente la acción negativa. Por ejemplo, en caso general, las cámaras de seguridad. Normalmente los delincuentes, cuando ven un sitio que tiene muchas cámaras de seguridad, tienden a omitir atacar ese lugar para evitar ser identificados. En el caso de computación, podría ser las bitácoras los que hagan esa función de ir registrando la información. Vean que aquí, como les dije, lo que se busca es desmotivar al atacante. La preventiva lo que busca es proteger vulnerabilidades del sistema para lograr que el ataque fracase o reduzca su impacto. Recuerden que ya hemos dicho muchas veces que si la vulnerabilidad no existe, tampoco va a ser posible que se materialice la amenaza como un problema. Las detectoras van a descubrir, a identificar la presencia dentro del sistema de cualquier tipo de ataque o amenaza, disparando luego las acciones correctivas pertinentes. Cuando hablamos de las acciones correctivas, estamos hablando de aquellas que reducen o eliminan los efectos del ataque, procurando devolver el sistema a su funcionamiento normal. Fíjense que con la disuasiva no necesitamos acción correctiva, ni tampoco con la preventiva, porque evitamos que ese ataque entre al sistema.
Con la detectora sí generalmente está ligada con la acción correctiva. Identificamos el problema y luego lo mandamos a corregir. Aquí tenemos que vean que las dos primeras las consideramos entonces como de tipo previa, es decir, que normalmente se activan antes de que el problema se materialice realmente. Y las dos últimas las consideramos como acciones posteriores. Normalmente se activan después de que el problema ha afectado el sistema. Aquí tenemos algunas de las principales dimensiones de la seguridad. Vean que cuando hablamos del manejo de la seguridad en redes, decimos que este consiste en una serie de políticas y prácticas que se adoptan para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red informática a sus usuarios legítimos, involucrando la autorización de acceso a datos en la red, todo lo cual, a final de cuentas, va a ser controlado por el administrador del sistema. De allí que existen varias dimensiones que debemos tomar en cuenta en cuanto a lo que es la seguridad. En primer lugar, tendríamos el control de acceso, que está relacionado con el establecimiento de permisos adecuados. Esto quiere decir que no todos los usuarios que ingresen al sistema van a tener las mismas las mismas acciones que puedan realizar, los mismos niveles de acceso. En segundo lugar, tenemos la autenticación, que es la identificación obligatoria de los usuarios antes de poder operar el sistema. En tercer lugar, tenemos el no repudio. Esto está relacionado con lo que es la accesibilidad, que lo que significa es que el usuario que tenga las credenciales adecuadas debe poder ingresar al sistema a través de ellas, que no deberíamos rechazar a un usuario válido. Estas Profesor, tres, disculpe, buenas noches. dígame. Sí, profesor, no repudio no se refiere a que la persona que hizo algo realmente sea identificada, o sea, de que no pueda decir que no lo hizo. No, esa tiene Ya, más que ver con la autentificación, con lo que es la comunicación, con la comunicación indiscreta. Con esa identificación, aquí lo que habla el no repudio es de que si yo tengo mis credenciales de usuario, el sistema debería permitirme ingresar con esos datos. ok, profesor, gracias. Es como decir ustedes aquí en el sistema, si tú tienes correcto tu usuario y tu contraseña, tú deberías poder ingresar a tu campus normalmente, porque si no se estaría produciendo ese repudio de un usuario válido. Muy bien, profesor, gracias. Bueno, los siguientes elementos ya ustedes los conocen bastante, que los vemos que se presentan es en la parte operativa del sistema, es decir, cuando ya hemos ingresado. Estaría la confidencialidad, que como hemos dicho muchas veces tiene que ver con la privacidad de los datos. La integridad, que tiene que ver con su consistencia, con su inalterabilidad. La disponibilidad, para lo que son los usuarios autorizados, pueden ingresar cuando lo necesitan. Y todo esto va a formar parte de lo que es la seguridad a través de un conjunto de filtros y controles adecuados.
El siguiente aspecto tiene que ver con políticas de seguridad. Fíjense que en los últimos tiempos los casos de ataques de hacker a diferentes empresas y organizaciones no han dejado de aumentar. Más aún, repito, con la pandemia, donde el uso digamos decir, de acciones virtuales se ha aumentado enormemente. Sin embargo, las empresas en muchos casos no son conscientes de sus vulnerabilidades y las situaciones de peligro a las cuales están expuestas día a día se ven incrementadas por dicho motivo, ya que el tamaño de una empresa no es una razón para pensar que esté libre de cualquier acción contra su seguridad. Los hackers muchas veces atacan empresas grandes, medianas, pequeñas e inclusive usuarios independientes. Prácticamente nadie se salva de este tipo de ataques. Por ello es que todos debemos tener políticas de seguridad adecuadas. A nivel normalmente de empresa, aquí tenemos algunos elementos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar estarían los test de seguridad. En este caso decimos que se tiene que analizar, que diagnosticar la situación de la empresa de manera periódica. De esta forma se puede saber cuáles son sus problemas y en qué áreas existen vulnerabilidades que puedan poner en riesgo la seguridad. No es que vamos a evaluar hoy y nos vamos a olvidar de volverlo a hacer en ningún otro momento, sino que es un proceso constante para verificar que se mantenga esa seguridad. La seguridad, al igual que la calidad, no es un estado puntual que se pueda mantener estático en el tiempo, sino es un proceso de carácter dinámico, de carácter evolutivo, al cual es necesario hacerle un seguimiento permanente si queremos garantizar que se encuentre en óptimos niveles. Por otro lado, lo siguiente que hay que tomar en cuenta dentro de las políticas de seguridad es el análisis de riesgos. Con un correcto análisis de riesgo podremos saber cuál es el nivel de seguridad de nuestra red, tanto bajo, alto, medio. Cada uno de ellos tiene una serie de características específicas. Debemos entonces analizar cuidadosamente cuáles son los puntos de entrada a la red y los diferentes elementos donde pueden existir riesgos. Hay que ser capaces de definir adecuadamente también los niveles de riesgo. Cuando hablamos del riesgo bajo, estamos hablando de aquel donde los datos en caso de pérdida no suponen problemas importantes para el desarrollo del negocio en la empresa. Son, por tanto, datos que no representan pérdidas económicas importantes ni tampoco implican repercusiones legales graves. En segundo lugar, tendríamos el riesgo medio. En este caso, estaríamos haciendo referencia a datos que en caso de perderse representarían un costo económico elevado y también que puedan suponer una interrupción de las actividades de la empresa de manera media o corto plazo. Cuando hablamos de riesgo alto, estaríamos hablando entonces de datos que en caso de su pérdida podrían suponer la interrupción de las actividades de la empresa, bien sea por un periodo largo o en forma definitiva. Además de aquellos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas
provocar gastos económicos elevados o tener repercusiones legales importantes. Este está relacionado con vulnerabilidad, este está relacionado con niveles de seguridad. Ajá. Continuamos entonces. Otro elemento importante serían los protocolos de seguridad. Esto es algo que siempre se debe tener en cuenta en las organizaciones. El hacer copias de seguridad de la documentación, el tener respaldos para los datos que se usan en la red, especialmente de aquellos que sean vitales para su funcionamiento, ya que dicha información se maneja habitualmente, frecuentemente, y en caso de pérdida podría suponer un problema grave para ese negocio, donde el desarrollo de protocolos seguros minimiza las consecuencias haciendo que estos riesgos sean menores. Vean que estos hay que predefinirlos. Por otra parte, cuando hablamos del equipo y la estructura de seguridad, es importante que haya una buena organización a este respecto y que se definan las personas de la organización que van a estar encargadas del cumplimiento de los protocolos y las medidas que hayamos definido. En este sentido, hay que contar con un equipo confiable que sea estricto el cumplimiento de estas normas. Además de ello, tanto las políticas de seguridad como los protocolos deben revisarse con cierta regularidad para garantizar su vigencia. Fíjense que estos 4 elementos de los cuales hemos hablado se consideran como de tipo previo, mientras que los siguientes son de tipo operativo. Es decir, cuando ya tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. En primer lugar, tenemos formar e informar. Esto es un proceso continuo, un aspecto fundamental, necesario para que todo lo que es la seguridad trabaje correctamente, el cual implica que el personal esté capacitado en respecto a las medidas de seguridad que se están implementando en la organización. Además de esto, es importante implicar al trabajador en las decisiones que se adoptan en relación con la seguridad y otros protocolos establecidos para que así él mismo se sienta más motivado a su cumplimiento. Tenemos también por allí lo que es la revisión de contraseñas. Esto es algo que debe hacerse periódicamente y que debería realizarse de manera, digamos así, de manera correcta, evitando usar claves demasiado sencillas, claves relacionadas con la empresa, con datos personales del trabajador, etcétera, para obtener un mayor aprovechamiento de las mismas en relación con lo que es la seguridad. La protección antivirus debe estar actualizada, todo ello para lograr los máximos niveles de seguridad posible. Por otra parte, cuando hablamos de la protección antivirus, hay que estar pendiente de que la organización mantenga protegidos los equipos de informática, los computadores. La única forma de conseguirlo es precisamente implantando un adecuado sistema de actualización y revisión constante de los ordenadores para que tengan las últimas versiones disponibles de antivirus. Otro elemento importante en esa rama serían los firewall, ya que además de los programas antivirus, es importante contar con cortafuegos adecuados y programas que eviten lo que es la entrada del código malicioso al ordenador. Además de esto, es recomendable documentar todo este proceso, ya que los encargados de seguridad
deben llevar un control constante de que estas aplicaciones siempre estén vigentes y actualizados, ya que es necesario mantener un estado de alerta y de actualización permanente, puesto que, como ya dijimos anteriormente, la seguridad es un proceso continuo que exige aprender de las propias experiencias y no un valor puntual. Pero a ver, bueno, hasta allí llegaría lo que es el tema 3.2. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Bueno, si no hay dudas, vamos a dar un breve